El mensaje entró a las 23:23 de un martes. No soy tu propiedad. Llegaré tarde. No llames. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Me quedé mirando la pantalla con el pulgar suspendido en el aire. La luz azul del móvil contrastaba con la penumbra del despacho. Afuera, la casa estaba en silencio. Demasiado. Respondí sin pensarlo demasiado. Ya no soy tu marido, no vuelvas. 5 minutos después, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Una llamada, 2, 10, 20, 50 intentos perdidos que no contesté. Estaba sentado en la oficina de casa, rodeado de carpetas, planos y contratos. Terminaba los informes trimestrales de la empresa de construcción que levanté desde cero durante 15 años. Todo lo que había ahí tenía un orden. Cada cifra cuadraba. Cada decisión tenía un motivo. El móvil vibró de nuevo. Esperaba un mensaje de algún encargado confirmando la obra del día siguiente, o una incidencia de última hora. ¿Algo real? Pero no. 4 palabras. Secas, cortantes. No me llames esta noche. Las leí. Volví a leerlas. Una tercera vez, como si el significado fuera a cambiar si insistía lo suficiente. Ella llevaba fuera desde las 6 de la tarde. Había dicho que iba a un club de lectura en casa de una amiga. Uno de esos planes inofensivos que no generan preguntas, excepto que esa noche eligió el vestido negro, el que solo había usado en ocasiones contadas. Restaurantes caros, aniversarios, momentos que importaban. También eligió ese perfume, el caro, el que no se pone para sentarse en un sofá a hablar de novelas. Durante la cena revisó el móvil una y otra vez. 17 veces conté. Siempre el mismo gesto. Una sonrisa breve. El teléfono inclinado, lejos de mi vista. Escribí una sola pregunta. Aparecieron los 3 puntos, desaparecieron. Volvieron a aparecer. La respuesta llegó sin disculpas. No soy tu propiedad, Darío. Soy adulta. Llegaré cuando llegue. Deja de controlarme. Controlar. Así lo veía ella. Arriba, nuestra hija dormía. Iria tenía 7 años. Respiraba con la calma absoluta de quien cree que el mundo es estable, que sus padres son una constante, que nada se rompe sin hacer ruido. Yo seguía sentado allí, rodeado de papeles, fechas y números, y algo encajó de golpe. No fue rabia, fue otra cosa, una claridad fría, precisa, como cuando detectas un fallo en una estructura antes de que el edificio se venga abajo. No hay emoción. Hay certeza. Cogí el teléfono. Tienes razón. No eres mi propiedad. Y yo ya no soy tu marido. No vuelvas. Envié el mensaje sin releerlo. Entonces abrí una carpeta en el ordenador. Llevaba meses evitándolo. Estaba etiquetada como Revisión Financiera 2024. Dentro, una subcarpeta creada 6 semanas atrás. Evidencia. Porque había algo que ella no sabía. Soy contratista. Vivo de los detalles, de notar cuando una medida no cuadra, cuando un presupuesto está inflado, cuando alguien intenta tapar un trabajo mal hecho con una capa de pintura. Y durante los últimos 3 meses, nada en su comportamiento cuadraba. El teléfono empezó a sonar de inmediato. Su nombre iluminó la pantalla, una foto nuestra del año anterior. Sonreía como si todo siguiera intacto. Rechacé la llamada. Entró un mensaje. No seas absurdo. Tenemos que hablar. Otra llamada, rechazada. Coge el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre el escritorio. Abrí el primer archivo. Extractos bancarios, retiros de efectivo. Todos los martes y jueves. Siempre 200 euros. Siempre el mismo cajero. El que estaba junto al supuesto gimnasio al que decía ir desde hacía meses. El gimnasio al que llamé una tarde, con la excusa de añadir una segunda persona a la membresía. No figuraba en ningún registro. El móvil vibraba sin descanso ahora. Golpeaba la madera del escritorio como un insecto atrapado, insistente, desesperado. Yo seguí leyendo, sin prisa, porque cuando todo empieza a encajar, no hay marcha atrás. Levanté el teléfono lo justo para ver la pantalla. 15 llamadas en 3 minutos. La insistencia tenía algo distinto. No era enfado,
Era urgencia. Si alguna vez has sentido que algo no encaja pero no sabes dónde está la grieta, ¿sabes de qué hablo? Ese presentimiento que no te deja dormir. Esa historia que suena correcta hasta que la miras de cerca. Lo que encontré después no fue solo una aventura. Fue una arquitectura entera construida para sostener una mentira. Abrí el siguiente archivo, la tarjeta de crédito. Zaida tenía la suya desde hacía años. Se la di cuando empezamos a crecer, cuando la empresa despegó y ya no tenía sentido que justificara cada gasto doméstico. Éramos un equipo, o eso creía. 3.400 euros en un hotel del centro. En 2 meses. Reservas repetidas. Noches sueltas. Entre semana, los equipos no pagan suites ejecutivas a escondidas. Desplacé hacia abajo. Compras en una tienda de ropa masculina del barrio más exclusivo. Trajes, camisas italianas, zapatos, cenas en restaurantes donde, según ella, nunca había estado. Todo salió a la luz por accidente. El contable detectó gastos empresariales irregulares el mes anterior. Mientras ordenaba cifras, vi cargos que no cuadraban con nada de nuestra vida. Aquella noche, durante la cena, mencioné el hotel con tono neutro. ¿Te han clonado la tarjeta? No levantó la vista del plato. Fue para el cumpleaños sorpresa de Leire. Hicimos un fondo común para un spa. Yo pagué y luego me dieron el dinero en efectivo. ¿Por qué me preguntas eso? El cumpleaños de Leire es en marzo. Aquello era septiembre. Los cargos empezaban en julio. Ahí dejó de ser intuición. Cuando empiezas a mirar de verdad, los fallos saltan solos. Las grietas ya no se disimulan con pintura fresca. El móvil volvió a vibrar. 27 llamadas perdidas. Un mensaje nuevo. Voy para casa ahora mismo. No hagas ninguna estupidez. Podemos arreglarlo. No es lo que piensas. Sonreí apenas. No por diversión, por precisión, respondí. He cambiado las cerraduras. Tu ropa se está empaquetando. Mañana puedes recogerla. Mi abogado se pondrá en contacto. Lo del abogado aún no era real. Lo sería al amanecer. Los 3 puntos aparecieron, se borraron, volvieron. Piensa en Iria, mi hija, 10 años. Aún pedía que su madre la arropase cada noche. Aún creía que el mundo era firme bajo sus pies. Sí, estaba pensando en ella. Pensaba en qué aprende una niña cuando ve que su padre acepta mentiras y las llama amor. Cuando normaliza la traición porque viene acompañada de disculpas tardías. Pensaba en el ejemplo que deja un hombre que mira hacia otro lado. Abrí el siguiente archivo. Ese fue el golpe seco. Capturas de pantalla de su iCloud. Desde que compramos nuestros primeros móviles configuramos compartir familiar. Fotos, documentos, todo sincronizado sin sospecha. Nunca imaginé necesitar ese acceso. Los mensajes estaban guardados bajo el contacto Club de Lectura Leire. Pero la verdadera Leire escribía desde otro número. Deslicé la conversación. Risas privadas, planes, horarios exactos, la suite mencionada por número, fotos que no necesitaban explicación. Un mensaje destacado. Él sigue sin sospechar nada. Otro. El martes igual que siempre. El martes. El cajero automático. Los 200 euros. El hotel. El vestido negro. La estructura completa se alzó ante mí como un edificio terminado. El móvil volvió a vibrar. Esta vez no contesté. No respondí. Seguí leyendo. Cada palabra confirmaba algo que ya sabía antes de tener pruebas. No era un error aislado. Era un sistema. Y cuando descubres que has estado viviendo dentro de una mentira diseñada con precisión, la decisión no nace del impulso. Nace de la claridad. Ella iba de camino a casa. Pero ya no tenía hogar al que volver. Lo sabía. Porque la verdadera Leire me había escrito la semana anterior para coordinar quién recogía a Iria del entrenamiento de fútbol. Ese contacto del club de lectura no era ella, era otra persona. Y lo que se decían no tenía nada que ver con libros. No puedo esperar a verte esta noche. El mismo sitio. Ponte el vestido que me gusta. Anoche fue brutal. Eres lo único que tengo en la cabeza. Los mensajes retrocedían 4 meses. 4 meses de citas escondidas. 4 meses de mentiras servidas con naturalidad. 4 meses de besos por la mañana y mensajes a otro hombre minutos después. Deslicé con calma, archivando, guardando, ordenando. El divorcio ya no era una posibilidad.
Era un trámite pendiente. Y entonces apareció eso. Un mensaje que me dejó el cuerpo frío. ¿Puedes creer que Darío todavía no se ha enterado? Está tan metido en el trabajo que ni nota cuando no estoy. Esto es ridículamente fácil. La respuesta llegó enseguida. Te dije que no sospecharía. Tipos como él están demasiado ocupados levantando sus pequeños imperios. Ni se dan cuenta cuando sus mujeres necesitan algo más. Tipos como él. Como si levantar una empresa desde cero, trabajar semanas de 60 horas, pagar una casa amplia, la escuela privada de nuestra hija, el coche que ella conducía, los viajes que presumía. Como si todo eso fuera una excusa válida para la traición. El teléfono sonó otra vez. Esta vez no era ella, era su madre. Araceli. Llamaba desde la residencia donde vivía desde el ictus del año anterior. Estuve a punto de no cogerlo. Algo me hizo hacerlo. ¿Darío? Su voz era frágil, apurada. Nerea me ha llamado llorando. Dice que no la dejas entrar en casa. ¿Qué está pasando? Miré la pantalla del ordenador. Los mensajes seguían abiertos. Respiré hondo. Hay otra persona. Desde hace meses. Silencio. Luego, muy bajo. ¿Cuánto tiempo? Al menos 4 meses. Otro silencio, más largo. Tenía miedo de esto, dijo al fin. El mes pasado vino a verme. Estaba distinta, distraída. No soltaba el móvil. Sonreía de una forma que no reconocí. Le pregunté si todo iba bien entre vosotros. Dijo que sí, pero no me miró. Una madre lo sabe. Cerré los ojos un segundo. Lo siento, Araceli. No, respondió sin dudar. Tú no. Has sido bueno con ella. Mejor de lo que merecía. Su voz tembló. ¿Y la niña? Ahí estaba la pregunta real. Voy a protegerla, dije. Voy a estar ahí, no voy a usarla como arma. Pero tampoco voy a enseñarle que las mentiras se perdonan porque alguien pide perdón. Araceli tardó unos segundos en responder. Eres un buen hombre, Darío. Más de lo que mi hija está haciendo ahora. Si necesitas algo, llámame. No puedo moverme de esta cama, pero todavía sé decir verdades cuando hace falta. Colgué. Me quedé sentado en el despacho, escuchando la casa. Los pequeños crujidos. El sonido lejano de la calefacción. Arriba, Iria dormía. Mañana nada sería igual. Mañana tendría que explicarle que su madre ya no viviría allí. Que algunas cosas se rompen aunque nadie grite. El móvil llevaba rato en silencio. Lo cogí. 53 llamadas perdidas. Un último mensaje, enviado 20 minutos antes. Estoy en casa de la verdadera Leire. Me está diciendo el error que estás cometiendo al destruir nuestro matrimonio por una equivocación. Pero sé que no es solo una. Sé que lo has visto todo. Nunca quise hacerte daño. Simplemente pasó. Por favor, no me odies. Leí el mensaje despacio. Lo guardé en la carpeta. No respondí. Porque no fue un error. Fue una decisión repetida, planeada, sostenida en el tiempo. Y hay cosas que, una vez vistas, no se discuten. Se cierran. Como si todo hubiera sido un fenómeno inevitable. Como si las mentiras, el dinero desaparecido, las llamadas ocultas, los encuentros programados, hubieran sido una tormenta que simplemente pasó. No respondí. Abrí una pestaña nueva en el navegador. Busqué los mejores abogados de divorcio del estado, leí reseñas, comparé honorarios, revisé casos ganados. Hice una lista con 5 nombres, los mejores. Redacté un correo sobrio, directo, profesional. Expliqué la situación sin dramatismos. Adjunté que disponía de pruebas documentales. Lo programé para enviarse a las 8:00 a los 5 despachos. A las 12 en punto tenía un plan. A primera hora llamaría a mi hermano Gael. Se quedaría unos días en casa. Es terapeuta familiar. Pasó por su propio divorcio hace 5 años. Sabe cómo hablar cuando todo se quiebra. Después me sentaría con Iria antes del colegio. Sin detalles innecesarios. Sin barro. Mamá y papá vivirán separados. No es culpa tuya, te queremos igual. Luego iría al banco. Separaría las cuentas. Su nombre saldría de todo lo compartido. Le dejaría fondos suficientes en su cuenta personal para alquilar un apartamento y cubrir lo básico. No buscaba venganza impulsiva. La quería fuera de mi vida, no debajo de un puente. Quedaba un archivo más en la carpeta. Lo había dejado para el final. Era un vídeo.
3 meses atrás instalaron una cámara en mi furgoneta tras un intento de robo en una obra. Grababa automáticamente cuando detectaba movimiento en la entrada. Revisaba las grabaciones al azar para comprobar que funcionaba. Y entonces lo vi. Ella, en nuestra entrada, bajando del coche y besando a un hombre que nunca había visto. No fue un gesto rápido, no fue un roce. Fue un beso largo, intenso, con las manos de él en su pelo, con el cuerpo de ella pegado al suyo. Justo frente a la casa, donde cualquier vecino podía mirar, donde mi hija podía haber asomado la cabeza por la ventana. ¿La fecha? 2 semanas atrás. Un martes. Yo estaba a 2 horas de distancia, en una obra. Ella me había dicho que pasó el día en casa, lavando ropa, preparando la cena. Cuando llamé, contestó alegre. Me habló del pollo marinándose. Me preguntó cómo iba el proyecto, mientras ese hombre quizá estaba sentado en mi sofá, usando mis tazas, respirando el aire de mi casa. Reproduje el vídeo 3 veces. Memoricé su cara, su forma de moverse, su postura. Más joven que yo, 30 y pocos. Ropa business casual. Atractivo de catálogo. Ese tipo de atractivo sin personalidad que algunas confunden con seguridad. Luego hice algo que rozaba el límite. Pasé su matrícula por una base de datos a la que uno de mis subcontratistas tenía acceso. Nombre: Tiago Mena, representante farmacéutico. Vive a 15 minutos de mi casa, soltero. Redes sociales abiertas. Fotos en el mismo restaurante donde la tarjeta de Nerea registraba cargos repetidos. Una imagen reciente. Copas, mantel blanco. Pie de foto. El mejor sitio para una cita en la ciudad. Comida increíble y compañía aún mejor. Comentarios preguntando quién era la afortunada. Él respondió con un guiño y: un caballero no tiene memoria. Miré la pantalla en silencio. Memoria. Yo sí tenía memoria. Y ahora también tenía pruebas. No necesitaba gritar, no necesitaba confrontar, no necesitaba escenas, solo necesitaba ejecutar. Porque cuando alguien convierte tu casa en escenario de su mentira, no respondes con ruido, respondes con estrategia. Hice capturas de absolutamente todo. Conversaciones completas, fechas, horas exactas, ubicaciones, extractos bancarios, el vídeo. Cada archivo quedó ordenado en la carpeta. Luego lo reenvié a 3 correos distintos. No era miedo, era estrategia. Sabía cómo iba a jugar ella esto. Primero negaría. Después, minimizaría. Luego, intentaría girar el relato hasta colocarme en el papel del paranoico obsesivo. Pero los hechos no se discuten cuando están documentados. Tenía pruebas con fecha y hora. Y pensaba usarlas para blindar lo único que no estaba dispuesto a perder. Mi hija, mi empresa, mi respeto propio. A la 1 de la madrugada subí las escaleras. La casa crujía bajo mis pasos. Todo parecía más nítido, más frío. Entré en la habitación de Vega. Dormía boca arriba, el brazo extendido como si abrazara algo invisible. Su respiración era regular, estable, ajena. Me quedé allí unos minutos, observándola, pensando que al día siguiente tendría que explicarle que algunas personas prometen para siempre sin saber sostenerlo. Me incliné y besé su frente. Luego crucé el pasillo hasta el dormitorio principal. 12 años compartiendo esa habitación. 12 años de fotos enmarcadas. 12 años de conversaciones nocturnas que ahora parecían ensayadas. Abrí el armario. Saqué las maletas grandes. Doblé cada prenda con precisión quirúrgica. Guardé las joyas en sus estuches acolchados. Envolví los zapatos con papel de seda. No hubo caos. Fue sistemático. Cada vestido fuera. Cada bolso fuera. Cada rastro suyo fuera. A las 3 de la madrugada había 6 maletas alineadas y 4 cajas cerradas. Las bajé a la cochera. Las coloqué junto a la puerta, ordenadas, como si esperaran transporte. Escribí el último mensaje. Tus cosas están en la cochera. Mañana después de las 15:00, cuando Vega esté en fútbol, puedes recogerlas. No te acerques a la puerta. No intentes hablar conmigo. Coge todo y vete. Mi abogado se pondrá en contacto antes de que termine la semana. No miré si aparecían los 3 puntos. Apagué el teléfono. Dormí en la habitación de invitados. Un espacio neutro, sin su aroma, sin recuerdos adheridos a las paredes. A las 6 sonó la alarma. Encendí el móvil.
78 llamadas perdidas, 43 mensajes, 3 audios. No reproduje los audios, leí fragmentos. Perdóname. Ha sido un error. Te amo. Podemos arreglarlo. Iré a terapia. Haré lo que tú quieras. Pero en ningún mensaje vi lo esencial. Ni una sola frase asumiendo que fueron meses de decisiones conscientes. Ni una sola palabra llamando a las cosas por su nombre. Llamé a Unai. Contestó al segundo tono. Sonido de pesas al fondo. ¿Qué pasa tan temprano? Necesito que vengas. Unos días. Vega va a necesitar apoyo. Pausa. ¿Qué ha ocurrido? Hay otro hombre. Desde hace meses. Anoche terminó todo. Voy a pedir el divorcio. El silencio cambió de peso. Estoy allí en 1 hora, dijo. No lo vas a manejar solo. A las 7 estaba en mi cocina, café humeando entre las manos, escuchando sin interrumpir mientras le enseñaba capturas, movimientos bancarios, el vídeo. Asentía despacio. Las pruebas son sólidas, dijo finalmente. Ahora lo importante es cómo proteges a la niña, sin usarla como arma, sin convertirla en testigo de algo que no le corresponde. Asentí, porque esto ya no iba de traición, iba de carácter, de límites, de la clase de hombre que eliges ser cuando alguien decide cruzar todas las líneas. Y esa decisión ya estaba tomada. Revíselo ahora mismo, le dije. Escuché cómo desplazaba los archivos al otro lado de la línea. Silbó. Darío, esto es de lo más completo que he visto. Has documentado fechas, movimientos bancarios, capturas, vídeo, matrícula. Básicamente me has construido el caso. Soy contratista, respondí. Trabajo con detalles. Al mediodía los papeles estaban redactados. Bruno Salvatierra se movía rápido. Sabía que la inercia es clave en estos momentos. Si frenas, dudas. Si dudas, retrocedes. La demanda se presentaría esa misma tarde. La notificación llegaría en 48 horas. Antes de colgar, hizo una última pregunta. Ese hombre, Tiago Mena, ¿quieres emprender acciones contra él? Hay estados donde se puede demandar por interferencia en el matrimonio. No, respondí sin vacilar. No vale mi energía. Nerea decidió romper nuestros votos. Él fue la herramienta que eligió. Podría haber sido cualquier otro. Breve silencio. Mantén esa mentalidad, dijo. El camino correcto siempre es el mejor, aunque no alivie al principio. Colgué. Me quedé solo en el despacho. Por primera vez desde la noche anterior dejé que todo subiera sin filtros. La rabia, la traición, la imagen del vídeo repitiéndose en mi cabeza. Sentí el golpe en el pecho como si fuera físico. 10 minutos. Solo 10. Después me lavé la cara, me miré al espejo y volví al escritorio. Tenía una empresa que sostener, una hija que necesitaba estabilidad, una vida que reconstruir sin ruido. Los días siguientes fueron una secuencia acelerada de llamadas legales, separación de cuentas, ajustes financieros. Unai permaneció en casa. Se encargaba de lo que yo no podía gestionar con claridad. Horarios, comidas, conversaciones suaves con Vega cuando hacía preguntas difíciles. El jueves por la tarde ella vino a recoger sus cosas. La observé desde la ventana del despacho. Cargaba las maletas con movimientos tensos. Miró hacia la casa varias veces. Esperaba que saliera. No salí. El viernes por la mañana le entregaron los papeles. Bruno me llamó para confirmarlo. Los recibió en persona. Rompió a llorar. Repetía que no era así como debía terminar, que esperaba otra oportunidad. Ya no es asunto mío, respondí. Tiene 30 días para responder. Su abogado se pondrá en contacto. Pensé que lo más difícil había pasado. Me equivocaba. El sábado por la mañana, una semana después del primer mensaje, recibí una llamada de número desconocido. Contesté. Darío Vega. ¿Hablo con usted? Soy el detective Álvaro Castañeda del departamento del sheriff del condado. Necesito hacerle unas preguntas sobre un tal Tiago Mena. ¿Le suena ese nombre? Sentí como algo se tensaba por dentro. Sí. Es el hombre con el que mi esposa mantenía una relación. ¿Por qué? Pausa breve. El señor Mena fue reportado como desaparecido hace 3 días por su empresa. Su apartamento está vacío. Cuentas bancarias retiradas. Teléfono desconectado. Estamos reconstruyendo sus últimos contactos.
¿Ha tenido usted interacción directa con él? No, respondí con calma. Nunca lo he visto en persona. Solo sé quién es por lo que descubrí sobre la relación. ¿Ha tenido algún tipo de confrontación? Ninguna. Colgamos. Me quedé mirando el móvil unos segundos. Luego llamé a Bruno. Di la verdad y nada más que la verdad, dijo. No ocultes nada, no especules. Yo estaré contigo en cualquier entrevista, no hables solo con ellos. La entrevista fue el lunes por la mañana. Sala neutra, mesa gris, grabadora encendida. Respondí a cada pregunta con precisión. Fechas, pruebas, descubrimiento, divorcio en curso. El detective tomó notas. ¿Ha considerado usted hacerle daño? No, contesté. No merece mi tiempo. Al salir del edificio, el aire frío me golpeó la cara. En una semana había pasado de revisar informes trimestrales a sentarme en una comisaría hablando del amante desaparecido de mi esposa. Y en medio de todo, algo seguía intacto. Mi decisión. No gritar, no perseguir, no ensuciarme. Porque cuando todo se derrumba, lo único que realmente te pertenece es cómo eliges actuar. Y yo seguía eligiendo con la cabeza fría, metódico, preciso. Cada pregunta colocada como una pieza más en un puzzle que quería cerrar sin errores. Le mostré todo. La carpeta completa. Mensajes. Movimientos bancarios. Fechas. El vídeo. Expliqué la línea temporal con exactitud quirúrgica. Dejé claro que nunca había tenido contacto directo con Tiago. Que lo único que hice fue identificarlo cuando la mentira ya estaba al descubierto. ¿Y su esposa? Preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Eso tendrá que preguntárselo a ella. No lo sabía, y tampoco me importaba. Horas después, Bruno me llamó con una actualización. Ella ha hablado con la policía, dijo. Ha contado que Tiago rompió con ella la misma noche que tú la confrontaste. Dice que él le envió un mensaje diciendo que no quería dramas y que desapareció después de eso. ¿Creen que le pasó algo? No lo saben. Puede que se haya ido por voluntad propia. Puede que haya algo más. En cualquier caso, tú estás fuera de cualquier sospecha. Tu coartada es sólida. Colgué. La desaparición añadía un nivel surrealista a una semana que ya parecía escrita por alguien con demasiado tiempo libre. Aún así, no sentí nada por él. No era mi historia. El mensaje que sí me afectó llegó el martes. Araceli. Había conseguido que Nerea fuera a verla a la residencia. Al parecer, esa visita removió cosas que llevaban años enterradas. ¿Darío? Dijo cuando contesté. Tengo que contarte algo. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. ¿Escuché? Pensé que la estaba protegiendo, continuó. Pero ahora entiendo que solo estaba justificándola. ¿De qué hablas? Esto no es nuevo. En la universidad estuvo comprometida con un chico, un buen chico, la adoraba. Ella lo engañó con su compañero de piso. Cuando todo explotó, dijo que fue porque él era frío, inaccesible. No era verdad. Lo destrozó. Me apoyé en el respaldo de la silla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque me juró que había cambiado, que había madurado, y quise creerlo. Porque es mi hija. Su voz se quebró, pero no se detuvo. No ha cambiado. Sigue siendo la misma persona que cree que puede hacerlo todo sin pagar el precio. Guardé silencio. Gracias por decírmelo, dije al final. Te mereces algo mejor, Darío. Y Vega también. Pase lo que pase, estoy de tu lado. Ya se lo dejé claro a ella. Si intenta ir contra ti o contra el negocio, no contará conmigo. Colgué. Esa llamada hizo algo definitivo. Hasta entonces, una parte de mí seguía tratando esto como una desviación, un error que creció demasiado. Escuchar que había un patrón eliminó la última duda. No estaba reaccionando de más, estaba reaccionando a tiempo. El divorcio avanzó sin resistencia. Ella no impugnó nada. Acordamos custodia compartida con residencia principal conmigo. La casa se quedó conmigo, el negocio también. Ella conservó su coche y la mitad de los ahorros. Todo limpio, sin barro. Mi foco fue uno solo. Vega, terapia, rutinas intactas, amigos, actividades, normalidad. Unai se quedó 2 semanas. Cuando se fue, ella ya no preguntaba todos los días cuándo volvería su madre.
Se estaba adaptando. El divorcio se cerró una mañana fría de febrero, 6 meses después de aquel mensaje. Salí del juzgado solo. El aire cortaba la cara. Y por primera vez en años, sentí ligereza, como si hubiera estado cargando algo que no sabía nombrar hasta que lo solté. No gané nada extraordinario. Recuperé lo esencial, la paz, la dignidad y el control de mi propia vida. Y tú, si estuvieras en mi lugar. Me alcanzó en el aparcamiento. Ojos enrojecidos. Voz quebrada. Darío, lo siento. Nunca quise hacerte daño. La miré. 12 años resumidos en unos segundos. Recuerdos, viajes, promesas. Y no sentí nada, ni rabia, ni nostalgia, solo distancia. Sé que lo sientes, respondí. Pero eso no devuelve lo que rompiste. No reconstruye lo que decidiste destruir. Se quedó en silencio. Espero que encuentres lo que estabas buscando, Nerea. De verdad. Pero yo ya no estoy en ese camino. Subí a la furgoneta. No miré por el retrovisor. Un año después, mi vida no se parece en nada a aquella noche. Vega y yo tenemos una rutina sólida. Desayunos tranquilos, tardes de entrenamiento, conversaciones sin tensión escondida en las paredes. Nuestro vínculo es más fuerte que nunca. El negocio crece, sin distracciones, sin mentiras flotando bajo el techo. Vendí la casa grande. Compré una más pequeña, nuestra, limpia de fantasmas. Empecé a salir de nuevo, despacio, sin prisa. La confianza ahora se gana, no se regala. Y no me molesta que sea así. Algunas lecciones no llegan en libros, llegan con facturas emocionales. De ellas supe lo justo. Un apartamento al otro lado de la ciudad, un trabajo que no soporta, una rutina que no es la que imaginó. Tiago nunca reapareció. La policía cerró el caso meses después. Se había marchado a otro estado, nuevo nombre, nueva vida. Al parecer, no era la única a la que prometía exclusividad. Cuando miro atrás, no cambiaría nada de cómo actué. No perseguí a quien ya había decidido perderme. No supliqué por migajas. No intenté salvar un matrimonio sostenido por una sola persona. Protegí a mi hija. Protegí mi patrimonio. Protegí mi nombre. Aquel mensaje, no me llames esta noche, fue el detonante que necesitaba. Me obligó a ver lo que llevaba tiempo frente a mí. Me obligó a dejar de justificar lo injustificable. Me obligó a elegirme. A veces el golpe que más duele es el que te despierta. A veces perder a alguien es la única manera de recuperarte a ti mismo. Si estás en una situación parecida, si cada día inventas excusas para alguien que te hiere, si dudas entre quedarte o marcharte, recuerda esto. Alejarte de la traición no es rendirte. Es decidir que tu vida vale más que una mentira. Esa decisión cambió la mía. La pregunta es,